Estás escuchando Dos de Pastor, el podcast, la taquería donde saciarás tu hambre espiritual, con lo más sagrado de lo profano y lo más profano de lo sagrado, con el pastor Víctor y el pastor Mario. Dos de Pastor, el podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este espacio del saber, a Dos de Pastor. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México y el Estado de México simultáneamente, al mismo tiempo desde dos locaciones en el mundo. Como es este podcast internacional, es un podcast que llega hasta sus hogares gracias al patrocinio de Florería Briones del Bosque, las mejores flores que tú podrás conseguir en este mundo, en este globo terráqueo. Y aquí con nosotros, el dueño de Briones del Bosque Company, Pastor Víctor. Oye, nada más que tienes aquí, cometiste un pequeño error, nada más. ¿Qué pasó? Yo no vendo flores, querido. Yo vendo ideas, conceptos, hago sueños realidad, que es muy diferente. No, pues eso, pues necesitas unas clases de marketing, porque eso no se vende así. ¿Qué quieres? Oiga, necesito un arreglo, ¿no? Pues acá de morir fulanito. No, pues fíjese que le vendo un concepto. No sea usted tarugo. Cállate. Muy buenas noches, queridos tacoescuchas. Qué gusto que estén con nosotros. Gracias por hacer de las noches de los lunes un éxito. Porque fíjate que la semana pasada que no hubo programa, oye, hubo un poco de teoría de conspiración. Hubo teoría de conspiración, que si yo asesiné al pastor el Mario, que si, así, cosas así difíciles. Cosas difíciles. Pero no ha muerto. Aquí estamos todos juntos, aquí estamos en este bonito programa. Vengan a dialogar con nosotros esta noche, nuestros queridísimos tacoescuchas. Oye, muy felices de hacer este programa, ¿sí o no? Bueno. Sí, bastante felices. Pues, muy felices. Pues no hubo la semana pasada porque, pues la semana antepasada hubo doble Dos de Pastor, hubo lunes y viernes en la noche. Entonces, esta semana de hecho no íbamos a tener porque tendremos también doble Dos de Pastor, porque el día sábado estaremos... Bueno, hasta donde yo me quedé, estaremos en Miraflores, transmitiendo también allí, grabando algo, un conversatorio que vamos a tener, respondiendo las dudas de los jóvenes. Pero bueno, ya estamos aquí. Y Pastor Noé, ¿cómo estás el día de hoy? Oye, pues muy contento. Fíjate que hoy es un día muy especial para mí por muchas cosas. Ajá. Pero quiero dedicar este programa, fíjate bien lo que voy a hacer. Quiero dedicar este programa a una mujer que ha dado su vida por la educación de este país. Y esa mujer es Margarita Márquez Rojas, que después de 35 años de servicio a esta loable institución y a este arte de enseñar y de aprender sobre todo, oye, está por jubilarse y hoy hemos recibido muy buenas noticias, así es que este programa está dedicado para nuestra querida Maguito, para quien pida un aplauso, Mix. No, oye, no, esa señora nos paga, ¿o qué? Como para que estemos dedicando programas. Es que esto no es una canción, no vamos a andar dedicando programas así nada más. No le haga caso a Maguito, el Mario está... Es que esto no es... No, le quiero dedicar esto. No manches, esto no es una canción, no es una playlist. Mira, a ver, cállate porque voy a dedicar este programa porque justamente el Mario vamos a hablar de la educación de este país, cosa que tú no tienes. Justamente. No, pues, está bien, y también todos los que hoy, el día de hoy, queridos tacoescuchas, escriban, por favor, dedíquenme el programa a mí, les vamos a dedicar porque aquí somos parejos, todos coludos o todos rabones. Exacto. Ahí tienen que dejar su comentario, hashtag, dedíquenme el programa a mí. Ajá, dedíquenme el programa. Porque aquí no hay tacoescuchas VIP y esas cosas. No hay. A ver, para todos aquellos que dicen que no hay clases sociales, que no sé qué, sí hay. No, claro que hay clases sociales, pero favoritos aquí en Dos de Pastor no hay. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿te parece, Pastor Vic? Recuerden, hashtag, dedíquenme el programa a mí y les estaremos dedicando el programa para que seamos una comunidad abierta. Muy bien, perfecto, pues cuéntanos de qué vas a platicar el día de hoy. Fíjate nada más, mi queridísimo hermanito. Oye,
qué gratas experiencias de cuando estuvimos estudiando en las escuelas de muy morrillos chiquitines. ¿Tú fuiste a Oye, primaria pública? No, yo no te fui a primaria pública. Ok. Yo, pura institución, ¿cómo se llama? Particular. Ajá. Pero mira, siempre me gustó convivir con quienes sí. O sea, porque yo, o sea, te cuenta, yo los veía, ay, esto es lo que es estar feo. Y ya luego ya yo iba a mi escuela y era bonito. Ajá. Y así. Entonces, no es cierto. No, claro que fui a una escuela pública feliz, muy feliz de ir a una escuela pública, orgulloso. Y lo que te puedo decir es que, bueno, ¿quién no disfrutó, el Mario, con todos tus cuentos, estos bien bonitos, con tus libros? Oye, ¿qué eran? ¿Te acuerdas de qué color? ¿De qué color eran los libros de la primaria? Depende del grado, ¿no? En primer grado, bueno, y también porque somos de generaciones distintas, no sé qué libros te hayan tocado a ti, pero por ejemplo, recuerdo que los de primero eran amarillos, los de... Creo que los de segundo también, los de tercero rojos, los de cuarto verdes. No recuerdo, una cosa así. Sí, o sea, pero fíjate, ahorita tratando de hacer memoria, más bien lo que yo pensaba es como lo que me hace sentir ver una portada como de esos libros. Había uno que tenía como un perrito, así como entre un mural, etcétera. No sé, o sea, muchas cosas que te llegan como de recuerdos muy bonitos de cuando inició nuestra infancia. Entonces, bueno, oye, se ha desatado una ola de muchísimas cosas en torno a la onda de los libros. Y pues mira, hoy también con el muy hermoso regreso a clases, mi queridísimo pastor El Mario. Así es. Que para nuestros queridos tacoescuchas que no viven en la Ciudad de México, gloria a ti, Jesús divino, pero para quienes vivimos aquí en la ciudad, oye, hoy fue un caos horrible. ¿Ah, sí? Cuéntanos. Horrible la ciudad. Fíjense nada más, regresaron a clases casi poquito más de 29 millones de escuincles del demonio. Y el pastor Víctor los contó uno por uno, O sea, yo estuve contando. Él trae los datos. Sí, exactamente, porque yo estuve en cada una de esas escuelas. Oye, porque tengo acceso a cámaras del C5, ¿sí te dije? No, te cuento, ese es otro chisme. Ese es otro chisme, pero bueno, así, entonces, bueno, mire, fíjense bien, entonces, que hoy tenemos que el regreso a tus clases, que hoy tenemos también la dinámica tan complicada con este gobierno y la dinámica de los libros. ¿Tú qué sabes de todo eso, el May? ¿Qué onda? Mira, pues la verdad, muy poco, así que quiero ser responsable con lo que digamos el día de hoy, porque este regreso a clases que el día de hoy se dio en el nivel básico de la educación, pues está enmarcado por esta polémica que hay de la cuestión de el cambio del contenido de los libros, sobre todo en cuestiones de que los libros incluyen algunos temas de inclusión y temas de género, a lo que algunos han calificado como cuestiones demoníacas, sesgos ideológicos, y que ha hecho que incluso haya amparos para pues no, que los libros no sean distribuidos, ¿no? Entonces algunos niños van a iniciar las clases sin esos libros de texto porque comités de padres de familia e incluso instituciones religiosas, que es de lo que hoy vamos a hablar, se han opuesto y se han manifestado. Yo no sé si toda esta gente verdaderamente ha tenido acceso al contenido nuevo de los libros o verdaderamente solamente están hablando movidos por algunos influencers que están hablando tanto a favor o en contra de las cuestiones de los libros. Una de las polémicas, por ejemplo, que he visto fuera del tema de género es la cuestión lingüística. Y tú sabrás que en la lingüística, pues hay dos tipos de lingüística, ¿no? La normativa y la descriptiva, o la prescriptiva y la descriptiva. O sea, la prescriptiva, la que te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo se tiene que hablar, cuáles son las palabras correctas y todo esto. Pero yo he visto que recientemente yo me he enterado de que los lingüistas que son muy profesionales dicen, pues la labor de la lingüística no es prescribir ni decirnos qué es lo que está bien escrito o mal escrito, bien dicho o mal dicho, sino la labor académica de la lingüística es describir el idioma con sus características, particularidades por regiones y cómo es que se suscita. Entonces hay lingüistas que dicen nadie te puede decir qué es lo que está correcto o incorrecto en el modo de hablar. Simple y sencillamente los lingüistas nos dedicamos a describir. Y digo todo esto porque algunas cuestiones dentro de los libros es que hay ejemplos
o infografías que están escritas con lenguaje coloquial, ¿no? Como el vistes, vinistes y todo esto, y algunos de ellos calificaban esto como una falta de ortografía, como un mal uso del lenguaje, etcétera. Y algunos académicos han salido a decir, esto no es un mal uso del lenguaje, simple y sencillamente están mostrando el panorama de la diversidad cultural en México, cómo es que se emplea el español. Y desde el punto de vista de la lingüística no se puede decir que esté mal usado ese tipo de español, sino simple y sencillamente que existe y que es necesario que quede un registro escrito de ello y que en los libros de texto gratuito, por ejemplo, se pueda poner allí que estos panoramas o estas formas de utilizar el lenguaje existen. Esa es una, por ejemplo, de las polémicas que yo he visto. Los que sí dicen, ¿cómo que pusieron vinistes, dijistes? Y los que dicen, oye, tranquilo, simple y sencillamente están poniendo algo ahí. Caso aparte es la cuestión de género, que desde ahorita estaba yo ojeando un poquito como los libros en el portal de la SEP, en donde los puedes consultar de manera digital, que desde el primer grado hay un libro que se llama Nuestros Saberes, y dentro del libro de Nuestros Saberes hay una sección dedicada a estos temas de género. Lo que yo leí del primer grado, simple y sencillamente era como la equidad de género, que antes se creía que ciertos roles eran solamente para los hombres o ciertos roles simplemente para las mujeres, pero que hoy esa idea está superada y que hay igualdad y de accesibilidad a oportunidades dentro de la sociedad entre hombres y mujeres. Eso es, o sea, yo quiero ser muy responsable con esto porque yo no he leído los libros, o sea, les di una ojeada, no los he leído, no me consta cuáles son las ideas que ahí se vierten, y yo no quiero decir, es que yo escuché de este TikToker o de esta otra TikToker influencer esta situación, porque creo que este es un tema suficientemente importante como para no hablar nada más de oídas, sino verificarlo por uno mismo. No me he dado a la tarea de eso, pero un poquito para describir por dónde va la polémica del contenido de los libros, ¿no? Y por qué algunos papás han dicho eso está mal, ¿no? Que la educación sexual en cuanto a la masturbación o el autoconocimiento o temas de diversidad sexual que se están narrando, ¿no? Y quizá haya algunos otros temas allí que han creado polémica. No sé qué tú nos puedes decir. Pues mira, yo pensé que esto de la lingüística era como, ¿cuáles son las recetas en las que se puede preparar la lengua? Entonces, yo, por ejemplo, yo te la he probado que en tu tamal, que te la he probado que en salsa verde, en cacahuatada. Pensé que eso era la lingüística. Muchas gracias, el Mario, por esta... No, pues, no, pues yo quiero que se me felicite porque no he respondido de manera soez cuando pude haberlo hecho. Porque todo lo que tú dices, Pastor Vic, quiero decirte que todo es albureable, pero me abstengo. ¿En serio? Porque el Señor ha cambiado mi corazón. Has cambiado mi lamento, baile. Oye, no, yo ya fuera de todo esto, lo que quiero agradecer es que es bien interesante. Y yo te agradezco, Mario, porque justamente cuando hablábamos en una de las 25 juntas, esta semana tuvimos 23 o 25 juntas, 24, porque 24, de las 24 juntas que hacemos para tomar la decisión de qué va a tener, cuál va a ser el contenido del programa, una lengua con almendras, dice aquí una taco, escucha. Ahorita vamos ya con los comentarios. Sí. Bueno, hashtag, dedíquenme el programa a mí, es el hashtag de esta noche. Mira, lo que yo creo es, hay algo muy responsable de lo cual tú me hiciste consciente. Se habla a bote pronto sobre el tema, ¿no? Se comenta, y mucha gente que está en contra del gobierno actual inmediatamente, no, el gobierno nos quiere, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy, muy responsables con lo que se dice, porque en realidad no hemos leído los libros, y yo creo que seguramente podremos hacer una segunda parte en otro momento de este programa, en el que podamos tener un acercamiento a los libros, porque en realidad ni los conocemos, Pastor El Mario. Entonces, yo lo que creo es que, mira, creo que se hace un esfuerzo por parte de quienes tienen en sus manos esta dinámica de los libros de texto, pero pues bueno, definitivamente habrá sus comentarios, y claro que el gobierno actual está en la mira, ¿no? Por muchísimas cosas, acercándonos a la cuestión de la transición más bien de las elecciones del próximo año, y obviamente todo eso ensucia, o más bien creo que dota de información a veces malograda este tema de los libros. Mira, yo creo que una de las cosas que podemos observar es que sí es necesaria este diálogo, ¿no? Para poder encontrar por dónde ir con los libros, y que pues que es bien interesante, o más bien importante, que
pues que primero sepamos del tema antes de hablar y criticar. Yo creo que si hay alguno de nuestros tacoescuchas que ya leyó los libros, o que tiene hijos a los cuales ya... Me comentabas ahorita, tú tienes sobrinos, ¿no? Y te decían que a ellos todavía no les reparten los libros, pero que hubo algunas escuelas que sí, que desde el día de hoy les dieron. Sí, o sea, hay ya bastantes escuelas que ya tienen los libros, así es que pues miren, a ver, Taco Escucha, si ustedes escuchan este programa, ya tienen los libros, hay alguna observación que ustedes tengan, pues échenos un mensajito, ¿no? Ajá, exactamente, y bueno, si conocen el contenido de los libros, ¿qué es lo que ustedes opinan? ¿Qué es lo que ustedes ven como algún tema de un foco rojo que esté dentro de esta situación? Porque mira, primeramente se decían, no hay errores dentro de los libros de parte del gobierno. Hace poco también salió el presidente a decir, bueno, sí hay algunos errores como errorcillos ortográficos o dedazos que puede ocurrir en este tipo de situaciones cuando ya son, se hacen por volúmenes gigantescos, ¿no? Porque estamos hablando de millones de libros que se imprimen, etcétera, y pues por ahí hubo algunos errores, sí, pero que decían, pues no son suficientes como para retirarlos. Pero bueno, a donde queremos llegar es a algo que Oscar Moa, ya saben que este es el show de Oscar Moa, escribió tanto en su columna en Eje Central y después también fue entrevistado en La Jornada. Y no sé si quieras que retome lo que él escribió en su columna. Yo creo que sería mejor, ¿no? Ir a la fuente directa. Sí, por favor, ¿para qué? Cualquier cosa en contra de él. No, bueno, es que para mí es muy relevante que lo hayan entrevistado o bueno, hayan retomado la información suya o lo hayan tomado como fuente en La Jornada, ¿no? Pero mira. Oscar Moa es corresponsal enviado sagrado de este santísimo programa. Entonces, ¿qué dice Oscar, Mario? Dice, un grupo de padres de familia, entre ellos evangélicos, que pertenecen a diversas congregaciones de San Cristóbal de las Casas, quemaron en el interior de una escuela primaria cajas que contenían libros de texto gratuito, gritando consignas como "son del diablo", "son de ideología solo para adultos y no para niños", "queremos libros anteriores, no triple X". Oye, pero aquí lo pone así como aquí suena como "unga, uga, son del diablo, son ideología para adultos, no para niños, queremos libros anteriores, no triple X". Los pone, joder, Oscar Moa así medio sesgado, pero bueno. Varios niños de la primaria Benito Juárez donde se hizo la quema fueron testigos. Se aprecian videos que en la comunidad de San Antonio del Monte, de ese municipio considerado como pueblo mágico, los padres de familia rocian combustible a las cajas de libros, acto que fue convocado por redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, la fogata de los impresos fue un acto irracional, y le endosó la factura al presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, quien a principios de agosto aconsejó a los padres destruirlos en su totalidad o arrancarle las hojas o partes que no coincidan con la educación de sus hijos. Al interior del PAN existen grupos de ultraderecha que participan activamente, incluso en iglesias evangélicas. Las protestas se están intensificando entre grupos cristianos, principalmente de los que están en contra de la política de la 4T. La Iglesia Nacional Presbiteriana, en su capítulo Olmeca, Tabasco, concluyó, quizá después de un análisis de los libros, que existe riesgo de dar lugar a depredadores sexuales. Se promueve la inducción de los niños en la práctica de los diversos roles de género. Los contenidos atentan contra nuestro sistema confesional. Existe el riesgo de que los niños presbiterianos sufran acoso escolar y discriminación por no converger con los contenidos, y por todo ello exhortarán a las autoridades del Estado para que los impresos de la SEP sean devueltos. Y bueno, continúa por ahí la nota, y bueno, dice, en abril 2001, el entonces secretario de Gobernación, Carlos María Abascal, se quejó ante la SEP porque una profesora de tercer grado de secundaria se dejó a sus alumnas la tarea de leer la novela Aura del escritor mexicano Carlos Fuentes como parte de sus obligaciones para obtener una calificación, lo que provocó la reacción puritana del funcionario, pues una de sus alumnas era su hija, de nombre Luz Abascal. ¿Por qué les extraño eso? Yo leí esa cosa en la secundaria. Sí, oye, y estaba padre. Y así como, pues no estaba padre, pero bueno, y así como hay cientos de casos donde los padres de familia han censurado el contenido de los libros de texto, novelas clásicas, cuentos, estudios científicos y hasta partes de la Biblia que consideran no adecuados, pero no así los contenidos violentos que evocan el bullying o contienen contenido explícito sexual que constituyen delitos en tabletas, celulares y otros dispositivos que rara vez son supervisados por un adulto. Datos de la Policía Cibernética Federal indican que los acosos sexuales y otros delitos van a la alza
pasa por la poca vigilancia que existe en el entorno familiar. Ministros de culto pro vida están propagando la idea de que el gobierno obradorista pretende imponer una doctrina contraria a los valores del cristianismo, aunque los mismos pastores tengan entre sus filas a depredadores sexuales que siguen actuando con impunidad e invitando a predicadores extranjeros que comparten el evangelio de la explotación a los pobres. ¿Cómo ves? Señor misericordia y salvador, no, ya que Dios nos lleve, que Dios no les diga. Ajá. Oye, volviendo a este punto del desconocimiento, ¿no? Mira, Ajá. Pienso que en esta dinámica de cuánta gente no quisiera también arrancarle hojas a la Biblia, querido, ¿no? Y yo pues, no mira, conozco a alguien que le quiera arrancar. ¿Tú conoces a alguien que le quiera arrancar hojas a la Mira, Biblia? Más bien, o sea, no como de que ya no hallo el momento de arrancárselas, pero, o sea, escuché gente de que sí decía o consideraba que había textos bíblicos que había que quitar del texto bíblico. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Sí. Pues mira, como de Jueces, donde está la cuestión de la descuartización, mira, ese es el que me viene a la mente, específico, pero o sea, a eso voy, pues, es decir, hay extremistas, ¿no? Y yo creo que pues esta dinámica de lo que ocurrió en Chiapas es esto, es esta no apertura para nada y sí también esta dinámica tan, pues no sé si tradicional o arcaica que no permite otra cosa, porque es lo que te iba a decir, principalmente en Chiapas, la mayoría de iglesias son presbiterianas. Sí. Es una gran cantidad de iglesias presbiterianas, ¿no? Al chiapaneco se le da mucho el islamismo y el presbiterianismo. No, de verdad, estadísticamente hablando. ¿En serio? Sí, de verdad. Manches. En Chiapas el islamismo está creciendo muchísimo. Guau. El pastor Noé cree que yo hablo así. Cree que estoy hablando pura tarugada. No, claro que sí. Ya cállate. No, pues es que mira, como siempre me sales aquí luego con algunas cosas. No, pero yo sí es un referente para mí, cucaracha, en serio. O sea, no, es que, bueno, pero ¿qué piensas de esto? O sea, de esta reacción. Porque no conocemos, como volvemos a decir, no conocemos a profundidad el contenido de los libros. Sí. Pero ¿qué te hace pensar una quema de libros? Mira, cualquiera que sea su contenido. Claro, o sea, me hace pensar en en una cuestión ignorante, ¿no? En la que ni siquiera hay una dinámica de conocimiento de qué es lo que ocurre, qué contienen los libros. Dos, pues también una dinámica totalmente tradicional en la que no hay apertura para sencillamente el diálogo, querido. No hay ninguna escucha, no hay. Mira. Yo no sé en qué momento, por ejemplo, esta dinámica de los padres de familia, la sociedad de padres de familia, general, vamos a tener una plática en cuanto a los libros de texto gratuitos de nuestros hijos, etcétera. Eso no lo hay, el mix. Entonces, más bien, yo creo que lo que pienso de todo esto es que hay una cuestión extrema que lastima, hijo. Y que imagínate, si yo veo a mi papá que va a ir a quemar mis libros a la escuela, pues que sigue. ¿Qué tipo de sociedad podemos tener o encontrar ahí, mi querido el mix? Como hace poco el video de estos padres de familia que llegaron a golpear a la Miss del Kinder, ¿no? Exacto. ¿Qué sigue? No, pues sí. Mira, muy polarizado todo esto. Yo creo que aquí lo que está describiendo Oscar Moa es la situación de la educación sexual. Que un poco la polémica es quién debe dar la educación sexual, si los padres, de acuerdo a sus ideales y sus creencias religiosas, o debe de ser el Estado a través de su Secretaría de Educación Pública y por lo tanto a través de los libros de texto gratuito, ¿no? Creo que es un poco lo que está en boga, ¿no? Porque no sé si los papás no educan a sus hijos, entonces dicen, bueno, van a recibir cierto tipo de educación en la escuela, que a lo mejor no coincide con sus valores, pero ¿qué tipo de educación sexual están recibiendo los niños desde los hogares o desde las iglesias? Que es lo que esta gente está apelando, nos corresponde a nosotros hacerlo, y qué tanto estas personas sí lo hacen. Sí, exactamente. Y bueno, pienso también mira, ¿cuál es la respuesta de las autoridades a todo esto? O sea, porque pienso que hasta en este sentido es algo, bueno, obviamente es un delito, ¿no? Supongo, o no. Porque como estas cosas que se resguardan a nivel federal, ¿no? Porque es un bien de la nación, que también son los libros que son distribuidos, pues esto es una cuestión ahí de vandalismo, o sea, se trasciende a otras esferas que
pues nada que ver con la dinámica de la educación, hijo, ¿no crees? Es que desde el ámbito del gobierno, por ejemplo, bueno, esto fue una quema, ¿no? Fue una situación violenta, pero ha habido algunas uniones de padres de familia que actúan por la vía de lo legal. Y aquí, por ejemplo, la nota de la jornada agrega: el juez octavo del distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México concedió a la Unión Nacional de Padres de Familia y al Frente Nacional por la Familia una suspensión provisional para que no se distribuyan los libros de texto en el Estado de México, la entidad más poblada del país, informaron las agrupaciones las cuales celebraron la determinación jurídica, resultado del amparo colectivo que promovieron. La suspensión concedida dentro del juicio de amparo 1255/2023 se suma a la otorgada en días pasados en el juicio 784/2023 por el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México. Entonces, no es cosa menor, o sea, hay un frente de papás que no necesariamente todos, ahorita estamos hablando como en específico de lo que sucedió ahí en Chiapas, ¿no? Pero a nivel nacional, pues hay otros frentes y unión de papás que están alarmados por el contenido de los libros. No sé, ¿tú cómo veas esta polémica en el sentido de a quién corresponde dar la educación sexual? ¿Si a la escuela o a los papás o a las iglesias? Mira, la educación sexual y la educación en general, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, estando cercano de maestros, etcétera, que obviamente, y desgraciadamente, qué triste que quienes forman a las nuevas generaciones, quienes están en la cuestión de la educación, la mayoría de veces es en la escuela, en esta disciplina que te genera la escuela. A los papás, mira, ahora entretienen a los niños con una tablet, con un celular, y no hay una dinámica de situación de educación. Mira, yo obviamente creo que esta dinámica de educación tiene que ir hacia los papás, tiene que salir de los papás. La escuela genera sencillamente un espacio de interacción, un espacio de formación, pero no constituye ¿cómo decirlo?, tu esencia, ¿no? La raíz de la educación. Tiene que ver con las familias. Entonces, por eso mi crítica a esto es que los papás, claro que tendrían que estar preocupados por lo que está pasando en la escuela, sí, los libros, sin embargo, aún más en la educación de sus hijos, ¿no? En los libros que se dan y no en esta dinámica de nada más chamuscar por chamuscar. Yo creo que, pues, en cuestiones de educación sexual estamos totalmente en pañales. En algún tiempo yo me dediqué a capacitar a jóvenes para poder dar charlas dentro de las secundarias y preparatorias en el oriente del área metropolitana, el oriente de la Ciudad de México, y cuando llegábamos a las secundarias y preparatorias bastante precarias, pues hablábamos con una generación que creía saberlo todo de sexualidad, y a veces eran ambientes bastante pesados en los cuales los chicos no prestaban mucha atención. Claro. Pero cuando comenzábamos a hablar de estos temas, desde el simple y sencillo hecho de te debes de lavar así, debes de tener estos hábitos de higiene en la cuestión, tu sexualidad comienza desde aquí. Los chicos en ese momento se callaban, nos ganábamos su respeto y ponían atención, porque esa cuestión tan básica de cómo tener higiene sexual era algo que desconocían totalmente. Es decir, cómo te tienes que bañar y asear tus partes sexuales era algo que ellos desconocían de esa manera. Entonces estamos ante una generación que tiene todo el acceso a la información de todo el mundo en la palma de la mano a través de un teléfono o de una tablet, pero que es realmente una sociedad bastante ignorante en cuanto a temas de sexualidad. Los embarazos adolescentes han aumentado muchísimo en nuestro país, las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo, o infecciones de transmisión sexual siguen siendo un problema cada vez más latente y creciente en una generación que tiene toda la información pero que no se informa. Entonces, claro, yo veo que esas carencias vienen desde el hogar, porque la sexualidad sigue siendo un tema tabú. En algunos de esos talleres tomábamos algunos de estos juegos de, hay que decirle a los órganos sexuales con todos los nombres que tú conozcas, y se sabían infinidad de apodos para los órganos sexuales, pero llevábamos a la reflexión a los chicos de cómo utilizamos todos esos nombres, porque los nombres científicos o reales, pene, vagina, somos incapaces de usarlos en la sociedad
porque es un tema tabú. Entonces preferimos ponerles un montón de apodos que enfocarnos en ellos, y lo que no se nombra no existe. Y si tú no nombras como son los órganos sexuales por su nombre, es algo que no existe, y si no existe no lo atiendes, y si no lo atiendes estás cargando un montón de problemas. Entonces creo que sí tenemos una gran carencia en cuestiones de educación sexual dentro de nuestra sociedad mexicana, y creo que sin conocer, reitero, el contenido de los libros, si los libros se están ocupando de eso, me parece muy bueno. Y creo que es importante que los padres de familia, tú dijiste algo muy importante, aprendan a dialogar con ellos. Si tú no habías abordado el tema de la sexualidad con tus hijos y te parece que lo que los libros están diciendo es contrario a lo que tú le enseñas a tus hijos, finalmente los libros sirven para dialogar con las ideas. Como un referente. Es como un referente. Entonces tú puedes leer los libros con tus hijos y decir, mira, que nosotros creemos, lo percibimos en la familia a partir de estas otras aristas del pensamiento, desde esta otra forma de ver, ¿no? Y ayudar y dialogar de esa manera con la realidad. Pero precisamente aquí no hay ni siquiera, como tú decías, un espacio de diálogo. Inmediatamente se recurre a la peor de las barbaries y de las violencias, y se trata de argumentar una guerra sacra que no existe. Es decir, el cristianismo contra los valores del posmodernismo, socialismo, comunismo y todo el progresismo, ¿no? Como dicen por ahí los progresionales. Y vamos a tomar el estandarte de la fe y defender los valores cristianos. ¿Cuáles valores cristianos? ¿Cuál educación sexual cristiana? No existe en las iglesias, no existe en las familias. No nos hagamos tontos. No, es una bandera que simple y sencillamente le llamamos los valores de la fe. ¿Cuáles? Nada más en el momento en el que se está hablando en contra, a lo mejor están diciendo estas iglesias hablando en contra de la diversidad de género, de la pluralidad sexual, etcétera. Temas que realmente desconocemos. O sea, yo conozco a algunos compañeros ministros y creo que la mayoría andamos en pañales en cuestiones de qué es lo que lo que realmente significan todos esos términos y distinciones en cuestiones de la sexualidad. Ya me extendí mucho, habla tú. Y bueno, y que definitivamente, mira, tenemos que voltear hacia allá, porque no solamente es la dinámica de la escuela, ¿no? Yendo a esta parte que nos toca a nosotros también, desde ser pastores y ser parte de la iglesia, también nosotros, ¿no? O sea, yo creo que es complejo y no lo estamos haciendo. Entonces, para mí sí es una dinámica de propuesta que los libros de texto, por lo menos hoy, estén buscando hablar de ello, ¿no? Seguramente habrá temas, personas expertas que dirán, a lo mejor hace falta algunas cosas, o no está bien abordado, etcétera. Pero ya está ese antecedente. No lo estamos haciendo, tampoco en nuestras iglesias, y es algo tan necesario. Mira, tengo cercana a una amiga que trabaja en el área de pediatría del Hospital General, y casos de niñas embarazadas de 9 años, de 10 años, y bueno, eso por decir nada más algo, ¿no? O sea, sí, está creciendo muchísimo. Entonces, pues ¿qué hay de decir, hijo? Es necesario. El promedio hasta hace unos años de cuando se iniciaba la vida sexual en los adolescentes en México era a los 15 años y va hacia la baja. Va hacia la baja. O sea, ahora a los 15, ¿qué? ¿Todavía tienes 15 y eres virgen? Ja. ¿No? Es así como ya te estás quedando, ¿no? Y en ese sentido la barbarie de quemar los libros, pues bueno, ahorita comentamos un poco más de eso. ¿Te parece si leemos unos comentarios de los taco escuchas? Porque tenemos bastantitos, ¿vale? Venga. Vamos a darle. Dice Carlos Jiménez, llegó la hora del chismecito sabrosón. De la guaracha sabrosón. Gris Navarro dice, dedíquenme el programa a mí, y si hay favoritos, le dedicamos el programa a Gris Navarro y no hay favoritos. Luz Sol dice, sí hablen de los libros de la primaria, eso estamos haciendo, Luz Sol. Arturo Martínez, dedíquenme el programa a mí porque soy especial. Arturo Martínez, te dedicamos el programa a ti. Gris Navarro dice, que otra vez, dedíquenme el programa a mí, el pastor Mario sí tiene favoritos.
Ay, de veras, bueno, ya le dedicamos el programa. Gamaliel anda, el pastor Víctor también, exacto. Yo ni siquiera. El pastor Mario tiene favoritos, ese no era el hashtag, Gamaliel, pon atención, luego, ¿por qué reprueban? Exacto. José Arturo Roque, ese yo, Víctor Noé Ochoa, eres tú, Luzol, los libros de historia, ¿qué, Luzol? ¿Qué onda con los libros de historia? Cuéntanos. Carlos Jiménez, saludos desde Puebla y dedíquenme el programa a mí, te dedicamos el programa a ti, Carlos Jiménez. Sara Márquez, lengua con almendras. Sí, Okay, de pues que cada quien sus perversiones, ¿no? Cada quien sus perversiones. Algunos los halls negras, otros lengua con almendras. Guadalupe ¡Cállate! Reyes Briseño, saludos desde Monterrey. Saludos, Guadalupe Reyes. Karen Guzmán, dedíquenme el programa a mí, por favor, que regresen Paco el Chato. Le dedicamos el programa a Karen Guzmán. Paco el Chato, a mí no me tocó eso en los libros de texto, ¿a ti sí? Pues mira, como que me suena, pero recuérdanos, Karen Guzmán, ¿qué onda con Paco el Chato? Era un cuento, Era ¿no? un Sí, cuentito de un niño, sí, o sea, sí lo conozco, pero en mis libros no venía, pues. En mis libros no venía. Carlos Jiménez, la quema de libros es regresar a la Edad Media, donde la iglesia nominal gobernaba todo pensamiento. No, y más allá, Carlos Jiménez, ahorita vamos a comentar de algunas quemas de libros. Eve Castillo, hola mis queridos amigos y pastores, desde mi punto de vista pienso que los padres somos los que tienen que dar esas bases sólidas a nuestros hijos para que estas situaciones no los hagan tambalear en sus principios. ¿Qué opinas de lo que dice Eve Castillo? Estás mal, Eve Castillo. No, totalmente de acuerdo, Eve, totalmente de acuerdo, y que al final en la escuela solamente se va a reforzar la dinámica comunitaria, sí aprender, por supuesto, a tener un panorama diferente de la vida, pero el núcleo está en las familias. Y bueno, hoy estamos hablando de papás, ¿no? Pero vamos a hablar de la diversidad también que hay en las familias hoy, ¿no? Uh-huh. Hay a quienes nos acompañaron los abuelos, los tíos, etcétera. Entonces, el núcleo familiar es central para la dinámica de educación. Así es que, de acuerdo, mi querida Eve. Saludos, Eve. Muy bien, perfecto, dice Arturo Martínez. No he leído los libros, pero ¿qué contenido sexual puede tener que no tenga internet más explícito cuando algunos tienen acceso a páginas que algunos padres no se dan cuenta cuando sucede con el grooming? Es cierto, el grooming, el sexting, la sextorsión, el ataque cibernético hacia los niños en materia sexual, es cierto, está esa situación muy, muy latente, y es verdad, ¿no? Hay contenidos sexuales en internet bastante agresivos que los niños son bombardeados por esas circunstancias, ¿no? Y creo que esos contenidos no son nada educativos, ¿no? Son de otra índole, y ahí quizá los papás no se dan cuenta, ¿no? Como padre creo que debemos reeducarnos, eso también es importante, la reeducación de uno mismo, aunque ya seamos adultos. Magali Navidad dice, por 2, como siempre muy transgresora ella, ¿verdad? Muy transgresora en su comentario. Luzol, hay un tema de los chamanes, de los libros de historia, ¿qué opinamos nosotros sobre el tema de los chamanes? Mira, reiteramos, no conocemos el contenido de los libros a profundidad, nos vamos a dar a la tarea de leerlos para poder comentar un poquito más, pero no sé, en general, como de la chamanería y de las cuestiones chamanísticas, ¿qué podrías decir tú, Pastor Vic? Está muy bien que funciona la limpia con pirul, el huevo de totola es muy milagroso. Entonces, cuando no es cierto, no sé. No, bueno, Luzol, no sé qué diga en específico los libros acerca de los chamanes. Si sabes un poco más, por favor, ilústranos. Pero desde el ámbito de la antropología de la religión, el chamanismo es una de las primeras expresiones de la religiosidad de los seres humanos, y hay ciertos, digamos, elementos chamánicos en toda religión, ¿no? En el chamanismo hay un mago, que es el que invoca la divinidad, y el ego, que es la persona que no es igual que el mago, que no tiene acceso a la divinidad, es decir, el pueblo común. Y digamos que a veces dentro del cristianismo también tenemos muchos esos estilos de chamanería. Por ejemplo, yo recuerdo algunos de los estudios que hicimos de eso en el seminario, nos hablaban acerca de que sobre todo en la liturgia del pentecostalismo, pero en todas, cuando iniciamos, hacemos una oración de invocación. Y a veces se piensa que solamente el pastor, el ministro de culto, es el que puede hacer esta oración de invocación. Esto es chamanería. El chamán, el mago, invoca a la divinidad y es el único que puede hacerlo para que en ese momento habiten los espíritus dentro de nosotros. Entonces a veces estamos plagados de este tipo de prácticas, y en sí misma la chamanería es una forma de organización de la
religión bastante antigua y no constituye en sí misma una expresión dañina, más bien hay rasgos chamánicos en toda religión, ¿no? Eso desde el punto de vista de la antropología de la religión. ¿Qué ibas a decir? Qué interesante. Bueno, y lo que iba a decir es que, recuerden que el ser humano hemos construido la historia, nuestros inicios siempre de diferentes maneras, ¿no? El ser humano ha buscado encontrarse y tener un diálogo con la divinidad también desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces, yo solo pienso, bueno, como decía el pastor Mario, no vamos a ser irresponsables hablando de algo que no conocemos, pero creo que si los textos los textos de la escuela ahora hablan de esto, también tiene que ver con realidades cercanas a nuestro país, ¿no? O sea, con cosas que se conviven en la comunidad, etcétera. Pero bueno, ya ahondaremos más. Y bueno, sencillamente creo que la acotación que hace el pastor Mario es necesaria y también es un punto de donde poner atención, porque nada es malo en un sentido, ¿no? El mix. Sí, y dice el uso que el domingo llega con su pirul. Pobre leña de pirul que no sirve ni para arder. Karen Guzmán ya nos comentó, dice, Paco el Chato era un niño que se perdió en la ciudad y no sabía sus datos personales para encontrar a su familia hasta que su abuelita escuchó que lo vocearon por la radio. Ah, mira. Sí, pues está hablando ahí efectivamente de el robo de infantes y tráfico de órganos de menores. Paco el Chato era un cuento sobre el tráfico de órganos de menores. Muy bien. Jimena Ulloa Montemayor, dedíquenme el programa a mí, please. Jimena, te dedicamos el programa. Saludos desde Aguascalientes. Saludos hasta Aguascalientes. Bueno, saludos, Pastor Vic, pues la censura. La censura. Es el tema de fondo aquí. Bueno, ya hablamos un poquito como de el pleito entre los padres de familia y la educación sexual inexistente a veces en los hogares, oponiéndose a que la Secretaría de Educación Pública hable de temas de educación sexual, pero también está aquí esta arista de la censura. ¿Qué te mueve al ver que una iglesia esté censurando algo y que esté promoviendo una censura violenta por medio de una quema de libros? A ti como ministro de culto, ¿qué te mueve a pensar este tema de la censura llegando hasta esos puntos de la violencia? No, pues mira, definitivamente reprobable, porque creo que tenemos que encontrar otros métodos que sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones, y que si estamos reclamando algo que está lastimando a la sociedad, la lastimamos a veces buscando defender nuestros propios ideales, como hemos dicho en este programa, en muchas ocasiones ignorantes, ¿no? Uh-huh. Ignorando muchas cosas, y pues lo único que hacemos es, en realidad, en lugar de aportar, precisamente restamos esta situación. Mira, yo creo que hay este tema es muy importante, porque la iglesia tiene que estar presente, ¿no? Tiene, más bien, porque está esta responsabilidad, ¿no? De la buena noticia en muchos momentos. ¿Qué buena noticia puede haber en un lugar en el que se reúnen para quemar los libros? ¿Tú te imaginas a Jesús haciendo una quema de libros? Porque a lo mejor algunos ministros dirían, no quemó libros, pero rompió las mesas de los mercaderes y se agarró a latigazos a todos los que andaban por allí. Pues sí, o sea, yo creo que, mira, yo creo que la verdad irrumpe de muchas maneras, pero jamás es con este ámbito de, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Pues sí, de censurar. Mira, lo que ocurre, por ejemplo, en este texto específico, cuando Jesús llega al templo, ¿no? Y voltea las mesas de los mercaderes, yo creo que tiene mucho más que ver con hacer conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? De lo que se estaba haciendo mal fuera del templo. Pero a ver, vamos a jugar al abogado del diablo. Imagínate que yo soy un papá de familia y yo te digo, pastor, pero también Jesús corrió a los mercaderes, volcó sus mesas y era porque estaban haciendo daño a la sociedad y estos libros le están haciendo daño a la sociedad. ¿No deberíamos hacer lo mismo que Jesús, pastor? Santo Cristo. ¿Qué me dirías? Pues yo te diría que lárguese de mi iglesia y aparte. Largo de mi iglesia. ¿Cómo se atreve? No. Híjole, no, es que es complejo, es muy complejo. Y sí, y también creo en esta postura definitivamente que Jesús no llegó así como que, oiga, le voy a voltear su mesa, ¿no? O sea, sí, llegó irrumpiendo le voy a dar un latigacito, ¡zas! Le voy a así, poquito chiquitín, ¿no?
claro que sí hubo una situación pues sí, de violencia, ¿no? Porque esas son de los últimos actos públicos que Jesús tiene y también de los que ya trae cargando en la cruz desde ese momento, ¿no? Mira, yo lo que creo aquí es que tiene que haber una situación de diálogo. Y aunque Jesús tampoco la tiene con los mercaderes, uh-huh, había cosas que rescatar de ello. Y en el sentido de que qué estaban haciendo mal. Y aquí no hay un diálogo de qué estaban haciendo mal, ni una advertencia, sino sencillamente es una situación drástica de violencia. O sea, si Jesús les dio sus fregadazos fue porque sabía lo que estaba mal. Entonces, si usted quiere ser como Jesús, primero dedíquese a conocer el tema. Totalmente. ¿Es lo que me dirías? Porque... Ok. Ay, no, gracias por interpretarme. No, ¿Gracias por qué? ¿Qué dijiste? Interpretarme. Ah, ya, perdón, se escuchó algo espantoso. Sí, no, creo que en ese sentido tienes razón. Porque de verdad que a veces desconocemos el tema. Yo creo que las iglesias no estamos para censurar, ¿no? En ningún aspecto. Y en algunos momentos la iglesia ha censurado. Comentaba hace ratito Carlos Jiménez, por ejemplo, dice en la Edad Media que se quemaban libros, ¿no? Pero creo que también a mediados del siglo pasado, por ejemplo, con algunos grupos de rock, cuando empezó la era de los Beatles y de todos estos rockeros, hubo quemas de discos y que se prohibía ese tipo de música. Recuerdo un libro que se llamaba Los Beatles y la Biblia, que hablaba de cómo algunas iglesias se opusieron, y siempre nos oponemos ante cuestiones que están de novedad en la sociedad, pero finalmente terminamos absorbiendo mucho de eso, porque el planteamiento de este libro era que finalmente ese tipo de música constituyó la nueva forma de alabanza que comenzó a hacerse por aquellas décadas, y esos instrumentos, la batería, la guitarra eléctrica, el bajo, se incorporaron a la alabanza y dejaron de ser censurables por la iglesia. Digamos que la iglesia hace como cierto tipo de lavado de cosas, purificación entre comillas, y entonces ya cuando ve que algo vende lo adapta a su sistema de creencias, ¿no? Y en la historia de la humanidad la quema de cosas es algo que ha sido terrible y ha sido pues encabezado siempre por parte de represores o imperios que han tratado de ser totalitarios, ¿no? Por ejemplo, cuando se quemaron los libros de Confucio, cuando hubo quema de libros en la Inquisición en España, la quema de la biblioteca de Alejandría, los nazis en Alemania también quemaron varios libros, ¿no? En la Unión Soviética en los años 50 también se quemaron algunos libros con ideologías contrarias al gobierno soviético, o también los chinos en los años 70, y estaba viendo que también en la Ciudad de México en 1959 hubo quema de libros de parte de algunas personas en la Plaza de las Tres Culturas allá en Tlatelolco, que quemaron libros contrarios a la ideología revolucionaria porque ellos apoyaban a la revolución cubana, ¿no? Entonces ha sido como una constante bastante intolerante, y el último registro de quema de libros así como importante o famoso a cargo del Estado Islámico, ISIS. ISIS es el extremo más radical y totalitario del islamismo, y ellos quemaron libros en la biblioteca de Mosul que contenía todo lo que no fuera cuestiones islámicas, fueron quemados por los de ISIS. Entonces, como te puedes ver a lo largo de la historia, o sea, las quemas de libros y este tipo de censura está ligado a grupos radicales que terminan convirtiéndose en formas de dominio totalitarias. Y yo creo que al cristianismo no nos conviene estar de ese lado, ¿no? A mí no me gustaría estar del lado de los nazis, del gobierno chino y soviético, del Estado musulmán más extremista. Y creo que es nos empareja ese nivel de barbarie, ¿no? Sí, de los libros, están comentando algunos hasta que escuchas de lo de la SEP, es de lo que estamos hablando precisamente, ¿no? Por eso estamos recordando algunas quemas de libros que se han dado en los sistemas más terribles de represión y de censura.
Sí, y bueno, pues miren, yo creo que el tema da para demasiado, y yo les diría, Taco, escuchas, échenle un ojito a los libros, vamos a ser críticos desde ahí, y bueno, aportemos, o sea, miren, finalmente es aunque el sistema de educación de nuestro país puede tener muchos asegúnes, puede tener muchos puntos de quiebre en los que no estemos de acuerdo, etcétera, yo creo que sí la responsabilidad hoy recae también en nosotros como sociedad, y si somos iglesias, yo diría también, mira, Pastor El Mario, ¿cuándo vamos a tener un conversatorio, por ejemplo, en nuestros templos para hablar sobre los libros de texto gratuito? Eso es a lo que iba. Este es un tema que actualmente nos toca a nosotros. ¿Qué harías tú como pastor o qué crees que sería bueno hacer como pastores en las iglesias? En lugar de quemas de libros, la gente de las iglesias, los líderes eclesiales deberían hacer. ¿Qué se te ocurre? Mira, a mí se me ocurre un conversatorio en el que podamos, repartir diferentes textos, libros de texto gratuito a una familia, a un hermano, etcétera, y que pudiera darnos su punto de vista, analizarlo, platicarlo, y a lo mejor en las cosas que no estemos de acuerdo, bueno, ¿por qué no armar un pequeño taller en la iglesia para que los niños pudieran a lo mejor profundizar mucho más un tema o verlo desde otro punto de vista? O sea, yo creo que para allá tenemos que ir, porque es sencillo nada más, fíjate, mira, hasta es divertido, échale un cerillito a ver cómo arde el papel y está re padre. Es divertido, dice el piromaniaco. Sí, yo sí lo haría, yo sí. No es cierto, no estoy bromeando. Que eso es sencillo. Y eso es sencillo, y no sean como los perros de rancho. ¿Saben cómo son los perros de rancho? Ladra uno y los demás 200 ladran, no saben por qué, pero ladran, ¿no? Entonces lo que yo diría aquí es, no sé cuántas personas en realidad se dieron la tarea de investigar y de saber, y no nada más chamuscar, mi querido El Mario. El problema también creo que en la actualidad evidentemente hay bandos políticos ideológicos, e incluso en el mundo académico hay que ser honestos, sí hay sesgos ideológicos hacia un lado o hacia el otro. Lo que creo que es importante es poder ser equilibrados en este sentido y abrir espacios de diálogo, y yo invitaría expertos, ¿no? Primero como pastor me leería los libros, que es lo que quiero hacer. Me voy a leer los libros, a ver en qué cuestiones a lo mejor hay polémica, porque no sé si a muchos papás les preocupe, por ejemplo, este tema lingüístico que decíamos al principio. Claro. Ay, no, a mi hijo le están enseñando dijistes. No sé si a muchos papás les preocupe el tema histórico, lo que comentaba Luz Sol hace rato de los chamanes y todo eso. Creo que el meollo del asunto está en el tema sexual. Entonces, primero yo me leería los libros y después también invitaría a expertos a mi iglesia que pudiéramos dialogar sobre esos temas en particular. Creo que la educación sexual dentro de las escuelas es importante, sobre todo en el tema preventivo, informativo y preventivo. Que los niños puedan conocer sus cuerpos, sus derechos, y también el poder de esa manera protegerse de los predadores sexuales. Porque la ignorancia lleva hacia los riesgos más terribles, y las infancias son abusadas. Y no de que, ay, desde chiquito era bien abusado, no, son abusadas sexualmente, lamentablemente ocurren cosas terribles, y creo que es importante poder estar informado al respecto y crear, a lo mejor, como dices tú, foros en donde podamos revisar juntos, y algunos papás de la congregación, la que tú estás, tienen como esas inquietudes, poder dialogarlo como comunidad de fe. Es un tema en el que creo que debemos ocuparnos. La censura y la quema de libros no nos lleva a absolutamente nada, porque el tema, pueden quemar los libros que quieran, el tema va a seguir allí. Sí. Los riesgos van a seguir allí, la desinformación va a seguir allí, y no se va a avanzar hacia ningún otro lado. Y la responsabilidad, porque tú crees que a alguno de estos papás se le ocurrió así como que le nació, o a alguno de estos ministros de culto de la iglesia presbiteriana, con todo respeto a la iglesia presbiteriana, fue el que fue incendiario con su comentario y dijo, órale, ¿saben qué? Vamos a hacer esta quema. ¿Tú a quién crees que se le ocurrió?
Híjole, pues mira, yo sí, la verdad, desgraciadamente me duele mucho, pero en estas iglesias o en esta parte del sur del país hay mucha influencia de nosotros como líderes religiosos. Por eso también para mí es la crítica. Mira, no sé exactamente qué pasó, pero sí creo que tenemos mucha injerencia. Entonces, así, si a un pastor no se le ocurrió y la gente lo hizo, yo creo que sí la importancia del pastor de decir no, ¿no? De también frenar cosas. Yo espero, le pido a Dios que no haya sido así. Pero mira, finalmente esto está hecho. O sea, esto ya está hecho. ¿Qué sigue aquí, no? ¿A dónde vamos con esto? Y que, bueno, yo creo que no podría ser tema próximamente de otros programas, porque ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Sí, o sea, lo que dices es que ojalá que no se repita esto, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos con algunos comentarios de los taco escuchas. Nos quedamos como por acá. Aquí está. Arturo Martínez dice: cuando Jesús corría a los del tianguis, no había libros ahí. Además, le hacían daño a los peregrinos, acusaban de ellos. Marco Ariel Álvarez Miranda: saludos desde Portales, saludos Marco. Eduardo García Valadez: saludos desde Ensenada, Baja California, saludos Eduardo. Adán Roque: saludos desde Zumpango, Estado de México, la hermana república de Zumpango. Saludos Adán. Holly Palafox dice: actualmente la quema de libros de textos. También Adán Roque nos habla de los libros de texto de la SEP. Sí, es precisamente esto, ¿no? Holly Palafox dice: los libros estaban en la plataforma y nadie los revisó. ¿Cómo no prohíben los narcocorridos, etcétera? Bueno, es cierto, ahora ahí están de manera gratuita, ¿no? El portal se llama, bueno, vamos a ponerlo por acá, pero es conaliteg, con G al final, .sep.mx, /primaria.html. O sea, ahí están los libros de texto gratuito y están disponibles absolutamente para todo mundo, ¿no? Y también Holly Palafox dice: solo por comentarios de políticos contrarios se volvió chisme y ahí la gente volteó a ver el tema. Es que, bueno, sí es un tema político, pero creo que en este caso excede a la cuestión de partidos políticos, Holly Palafox, porque este debate existe desde que la ONU publicó su currículum de educación sexual integral, la ESI, y entonces en varios países a nivel mundial el debate sobre el currículum de la ESI está muy fuerte por todos lados. Entonces no es necesariamente, sí es político, pero no se reduce al tema partidista. O sea, el debate es mucho más allá del tema partidista. Hay intelectuales que están a favor del ESI, hay intelectuales que están en contra del ESI, el currículum de educación sexual integral, y ahora esto alcanzó porque los libros de texto gratuito, algunos leen que hay parte de ese currículum dentro de estos libros de texto. Eury Arredondo dice: con gusto se los envío en electrónico y desde mi punto de vista. Están en la plataforma gratis, Eury Arredondo, pero gracias. Dice: como profesional de la educación les doy mi punto de vista después del análisis completo de los libros. Eso sí nos serviría muchísimo. Eso sí nos serviría muchísimo. Pero esto es a lo que voy. Es importante en este momento la pluralidad de las voces. Porque Eury Arredondo es especialista, nos está diciendo aquí, de la educación, pero habrá otros puntos de vista de especialistas de la educación. Es como en el mundo teológico. O sea, hay gente que dice este versículo significa esto y hay gente que dice este versículo significa aquello, y ambos son intelectuales. Entonces, en este momento creo que es importante el darle espacio a las voces a través del diálogo y no de la censura, ¿no? Pastor Víctor, vamos a terminar el día de hoy. Vámonos ya, mis queridísimos tacoescuchas, gracias por la participación esta noche. Y pues bueno, vamos con las piñas esta noche. Mira, yo pienso más bien que a veces las armas son necesarias, pero no me estoy refiriendo a aquellas que hieren, ¿no? Mira, como diría nuestro muy amado Nelson Mandela, ¿no? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Y lo que yo diría es, bueno, para mí el tema de esta noche nos llama a buscar que no solamente hayamos cumplido con nuestros años de educación primaria, secundaria, y preparatoria, no, sino que la educación continúe y que tenemos una responsabilidad como sociedad, a quienes no tenemos hijos,
pero también nosotros como parte de ser una iglesia tenemos una responsabilidad con que también haya ese diálogo y ese cuidado. Entonces yo diría, el arma más importante para poder cambiar al mundo es la educación, así es que bueno, pues eduquémonos, hijo, eso es lo que yo diría. Nelson Mandela, gran taco escucha, ¿no? Gran taco escucha Así y, es, desde el... y amante de Dos de Pastor. Muy bien, pues mi piña en esta noche sería que lo que hay que quemar es la ignorancia. Y la ignorancia se quema a través del diálogo y de la escucha de las ideas. Finalmente, en este mundo quizá no podemos estar de acuerdo en todo, pero en la medida en que podamos escucharnos, podemos retroalimentarnos, y allí es donde es importante la pluralidad y no la censura. Entonces, en este momento de crisis o bastante ebullicioso, es importante poder oír a las personas que saben del tema y también nosotros poder dialogar con ello en lugar de promover acciones violentas que no nos llevan hacia ningún lugar, ¿no? Y creo que el papel de las iglesias es dialogar, abrir foros de expresión, de diálogo y también aprender a decir no lo sabemos todo. Exacto. No lo sabemos todo, enséñennos, los que saben de estos temas, enséñennos por favor, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que el día sábado, si no estoy mal, Pastor Vic, en lo que estoy diciendo. No, este sábado 2 de septiembre. Ajá, ¿qué va a pasar el sábado 2 de septiembre? Tendremos un conversatorio en la iglesia de Miraflores, Estado de México. En la iglesia metodista de Miraflores, porque qué tal que llegan a la parroquia y ay, qué onda, no están. Dijeron que iban a estar y no. Exactamente, en la iglesia metodista de Miraflores tendremos un conversatorio de jóvenes, pregúntale al pastor, se llama el conversatorio, y vamos a tener esta dinámica similar a la que tuvimos en Nextlalpan, en la que los chicos hacen las preguntas que a veces no se han atrevido a hacer, y bueno, estaremos ahí un panel contestando las preguntas de los chicos. Los invitamos, vengan con nosotros. ¿A qué hora va a ser? A las 2:30 de la tarde. Ok. Sí, no, y bueno, pues si alguien también quiere a lo mejor que contestemos algo a través de nuestras redes sociales, dejen la pregunta y piensen buenas preguntas, por favor, ¿no? Piensen buenas preguntas. Creo que una buena pregunta es algo que, como tú dijiste, algo que a lo mejor nunca te has atrevido a decir y que piensas que a lo mejor es un tema muy poco tratado dentro de la iglesia, ¿no? Totalmente. Esa podría ser una directriz. Ya lo de el dentista, el pastor Víctor, que si el pastor Víctor tiene novia o no, eso ya lo contestamos. Entonces creo que ahora podemos concentrarnos en temas muchísimo más importantes, ¿no? Totalmente, por favor. Pues, dialogar con nosotros. Y gracias por esta noche. Oye, ahorita que es esto de ser incendiarios, me vino a la cabeza este hermoso canto de para machacarle la cabeza al diablo, ¿no te acuerdas? Para machacarle la cabeza al diablo se necesita machácalo. Muy bien, pues esto fue Dos de Pastor, nos escuchamos en la siguiente. Cuídense mucho, nos vemos. Bye, bye. Bye. Lean, por favor. Lean. Gracias por tu preferencia. Te esperamos la próxima vez aquí en tu podcast favorito, tu taquería de confianza, Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Dos de Pastor está contigo.